No, yo lo que estoy impresionado, Carlos y Cristina, ¿cómo es posible que aquí el señor, el genio, yo nunca había escuchado esto, conquistó ese corazón, adivinen con qué, ¿Con qué? ¿Qué? con una cebolla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible que oye, no sé, tú, yo, esta cebolla acompañándonos, ¿te gustaría ella? ¡Ay, tan lindo! ¿Cómo ¿Qué? cómo es posible que este crack conquiste ese corazón con una cebolla, maestro? Enséñenos a todo mundo cómo es que se conquista. necesitamos Por favor, con cebolla. saquen su cebolla. Sí, saquen su cebolla. No, es que su yo- cebolla. yo ¿Qué es esa necesitaba magia? llorar. ¿Qué es esa magia? Alguien diría que la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches, sangre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, grande y redonda. Eso es de Miguel Hernández, creo. Era lo único que había en ese momento para comer, en realidad. Cristina se quedó esa noche. Yo era prácticamente un fakir en ese momento. Y estuvimos hablando y yo no sé por qué me dio a mí por eso, ¿verdad? Yo ahora lo pienso y es una cosa imposible. Hoy en día comerse una cebolla, y le dije, es lo único que hay. Pero él quería que me fuera. Claro, esa era la estrategia. No, porque ponía a prueba a mucha gente, además, en mi vida, porque yo era un lobo estepario, yo era un lobo, yo no sé cómo Cristina se casó conmigo, Dios mío bendito, donde yo hubiera sido el papá de Cristina no la hubiera dejado casar conmigo. Yo ahorita que estábamos afuera le decía, ¿cómo pudo pasar todo esto? Después de que vos, Cuervo, llegabas y decías que yo me había empelotado en Tel Aviv, en el Hotel Sheraton de Tel Aviv, y cuando en la pieza donde estábamos con los jugadores de la Selección Colombia, y cuando de pronto me quité los pantalones, no sé por qué, era muy exhibicionista en esa época, tenía cuerpo suficiente para hacerlo, y tiré los pantalones por la ventana hacia un patio interior del hotel, y cuando me acordé, en el momento de tirar los pantalones, me acordé que ahí iban los dólares. Entonces yo era muy loco y en ese no, ahora soy como diría Borges, ahora soy un señor que se corrige. Y le dije a Cristina, es lo único que hay. Es lo único que hay. Y mordí y era de pronto una metáfora de la serpiente y Eva. Yo era en ese momento sin tener una manzana. Yo le mordí la cebolla, Cristina la mordió y yo ahí supe del temple de Cristina. Yo supe del temple de Cristina. Después ya no comíamos cebolla, sino que yo tenía un amigo, Gustavo. Ellos vendían en la 70 de Medellín, ahí en la carrera 70, con San Juan. Tenían unos pasteles, vendían en una pastelería. Y yo esa noche invité a Cristina a la pastelería. No, era una pollería. Era una pollería, sí. Y la vendían pollo asado y todas esas cuestiones. Entonces yo le dije, y yo no tenía plata con que invitar a Cristina. Y le dije a Cristina, y que tal vez para 2 pasteles. Y le dije, ¿vos qué querés? Y me dijo, con un consomé y pastel. Yo pedí lo más barato. Y entonces yo le dije a Gustavo, Gustavo, Escucho. consomé y pastel hasta el lunes. 9:39, el águila descalza en la calle. Ya volvemos. Pillen este historial, muchachos. No, pues. Mi mamá me mima. Tanto tango. El sueño del pibe. Filomena la vaca fenomenal. Eso es excelente, hombre. O sea, hay que verse eso. País. No. Trapitos al sol, que esa es otra de las hermosas obras de ellos. Chicos Malos S.A. es una maravilla, a blanco y negro. Pecado Mortal, ¿cierto? Esa es muy buena. Colcha de retazos, Vida de perros, Cosas de la vida. Esta dentro de las obras ha sido, y aquí lo hago entre un paréntesis, porque marca la historia en que mucha gente conoce hasta ese momento al Águila Descalza a nivel nacional, y es La Patria Boba, porque me acuerdo que hubo una publicidad enorme en todo el país para esa obra magnífica. Matando el tiempo, historia clínica,
Su mamá la suya, esa también es muy buena. San Gardel de Medellín, llevando del bulto, va la madre, No, aquí mañana nos le quedamos. pago, Increíble. coma callado, chupe por bobo, no vuelvo a beber, Impresionante. historia clínica, cuidados intensivos. Daniela, la puntica nomás. Sí. Gringolombia, lo que no mata engorda. Papacho, Gracias. coronavirus, una hora viral, luna de miel, clase mela. Un aplauso. Aplauso. Wow, sí, ya. O sea, Maestro Mario, estamos escuchando de fondo este tango y yo lo que te quiero preguntar es, ¿te lleva a la circular tercera número 7176 en Medellín? Sí, muchas cosas me llevan a la circular tercera 71-76, donde empezamos nuestro sueño. Era como una especie de Aleph en ese momento, la posibilidad de ver el mundo desde una pequeña pieza. Y a esa pequeña pieza llegó la luz un día. Llegó Porque debía los servicios. era pobre, mi madre. ¿Cuánta gente le cabía a esa pieza? Normalmente podían, bueno, llegaron a caer 15 personas, ¿cierto? Pero muy estrechos. E inclusive había gente que miraba la obra desde afuera, desde las ventanas, porque las ventanas daban a la calle. A la calle. Y ahorita también las ventanas dan a esa calle y a esa casa y a ese patio y a eso todo me lleva a ello. Pero lo importante de esa pieza además es fundamentalmente en nuestro encuentro, la llegada de Cristina y el propósito de Cristina de construir un teatro. Entonces de ahí partió todo. Maestro, ahí ya usted rayaba pared. Ahí ya escribía todo en esas paredes de ese cuarto, ¿o no? Sí, y botaba pintura en las paredes. Hay una de las obras que no mencionamos ahí, que es la prehistoria del águila descalza, y es el sueño de las escalinatas, que lo hacía tirando pintura en el piso, en las paredes, un poco como la relación del trabajo teatral con las propuestas de Jackson Pollock y el dripping y todo ese reguero de objetos y pintura. O sea, eso siempre le llamó la atención a usted. No sé si era una manera de desahogar su creatividad, sus pensamientos y su lectura en hacer el tema de la pintura o rayar y escribir, Sí. empezar a escribir sus obras. En la pared, sí, lo que pasa es que como yo iba a la carpintería de mi papá y todos los carpinteros y zapateros Sí. y todo, en las paredes pintaban, Sí. apuntaban los teléfonos En de las los tablas. clientes. En la tablita, en la En tablita. la tabla, sí, Sí, en sí, la sí, sí, tabla. sí. Entonces yo creo que eso es un remanente de ese recuerdo. O sea, por eso es. Cristina, Ok. Sí, un Qué poco. bacano. ¿por qué llegar de Europa y entrarle a la vida de Carlos Mario? Porque yo estaba loca. Pues sigo estándolo, pero yo estaba en un momento de la vida en el que no me hallaba. Es decir, cuando yo empecé a estudiar administración de empresas en EAFIT, de donde salí egresada, con el flamante título de administradora, había presentado exámenes a 7 universidades, o sea, estaba clarísimo que quería hacer 7 carreras distintas, es decir, no tenía ni idea. Pero yo amaba el teatro. Resulta que pensar en hacer teatro, si ahora es difícil, en esa época era mucho más. Y logré hacer de mi carrera de AFIT un camino hacia el teatro. Mi segundo semestre de práctica fue en una institución cultural a la que yo le impuse que lo que yo iba a hacer era una investigación sobre la historia del teatro en Medellín. Ahí había conocido a Carlos Mario Aguirre y a otros 45 que se decían ser grupos de teatro de esa época. Pero seguía sin saber qué hacer. Me fui a estudiar música a Europa y no se dieron las circunstancias para quedarme. Entonces yo regresé, después de haber abandonado mi trabajo, convencida de que me habían echado ya, cosa que no ocurrió. Regresé todavía con el jet lag y estaba en cartelera Carlos Mario presentando La Cantante Calva. Y cuando yo vi que él hacía los 6 personajes, yo dije, no, o sea, yo acabo de venir de ver teatro, de ver cosas muy elaboradas, Muy producidas. pero Carlos Mario Aguirre es un genio, y yo ya lo sabía. Y esa noche él me invitó a trabajar. Yo ya había estado como espectadora en Tanto Tango cuando él la presentaba con otra actriz
y yo quería ser ese personaje. Entonces esa noche él me invitó a trabajar con él y yo dije, listo. Y ahí decidí soltar todo. Finalmente de la empresa no me habían echado, me tocó trabajar hasta que sí me echaron y con esa platica logramos empezar a alquilar la otra casa en el barrio Laureles. Oiga, qué historia, No, ¿no, increíble. muchachos? Papacho. No, yo lo